de Génesis hay unos misterios que cuando uno se entra dentro de ellos, uno dice, wow, qué maravilla. A veces nosotros leemos la Biblia y la leemos como si fuera un periódico, pero estos dos versículos solamente, el versículo de la semana pasada y este versículo que vamos a estudiar el día de hoy, son grandiosos. Hay una revelación inmensa de la gloria de Dios. Y ojalá y que nosotros pudiéramos aprovecharlo, como decía Harlem en su oración, y ponerlo como hacer que nosotros nos convirtamos en defensores de nuestra fe. De estos versículos, si ustedes encuentran que yo estoy mezclando mucho lo que es la ciencia, lo que es las filosofías, las teorías que han estado circundando por muchos años, es porque de esto han dependido las teorías de evolución, teorías de Big Bang, teorías de ateos, teorías de denigrar a las escrituras de Moisés. Entonces, tiene mucho sentido para el joven, para el no tan joven y para el mayor, el que nosotros aprendamos esto. Y vamos a hoy, quiero como introducción, porque Dios me ha llevado a unos niveles de ver, como les acabo de decir, muchas cosas que están ocultas y que Él solamente se las muestra a quien Él quiere. Y esto lo saqué de un libro que dice que es importante la filosofía de nosotros conocer a Dios y de nosotros conocernos y de nosotros saber de dónde venimos y estar convencidos de ellos. Por ejemplo, dice esta historia que es real, que hace unos 100 años hubo un gran filósofo alemán llamado Arthur Schopenhauer, y que por hábito él se vestía como un vagabundo, y un día se sentó en una banca en Berlín pensando profundamente, que su apariencia hizo que un policía sospechara, así que el policía le preguntó al filósofo que quién eres, y él le respondió, ojalá yo supiera quién soy. Él le respondió como un filósofo. Entonces, si nosotros simplificamos esa respuesta que él dio, es que nosotros estemos convencidos de dónde salimos, por qué estamos aquí, por qué morimos, por qué nacemos. Y son cosas que uno la da por hecho y camina y ve la creación y ve la evolución del hombre en el sentido de que nace, crece, se reproduce y muere. Y creemos que eso es todo. Y la vida después de la muerte es mucho más amplia que la vida que nosotros vivimos aquí. Nosotros fuimos creados para la eternidad. Y no es verdad que una persona que sea creada para la eternidad, que viva 110 años, 115, 120, eso no es eternidad. Nosotros estamos envueltos en un cuerpo que encierra un alma. Y esa alma es la que nos da vida a nosotros. Eso es, por eso nosotros tenemos vida. Esa alma está apretada dentro de nosotros. Si me estoy yendo por algo, una introducción esotérica y muy que me sube, déjeme que yo aterrizaré. El cuerpo comprime el alma, nosotros somos el caparazón del alma. El alma nunca va a morir, nunca. Por eso es que cuando se habla de castigos, se habla de castigos que son eternos. Y cuando se habla de bendición para salvación, se habla de bendición con eternidad también. Por lo pronto, debemos de estar sumamente convencidos y claros de que esta materia en la que se encierra el alma se va a deshacer. Yo no sé si ustedes han investigado que los elementos que componen el cuerpo humano, lo que encierra el alma, son los mismos elementos de la tierra. Los mismos elementos que tiene la tierra, el polvo, la tierra, químicamente
Esos son los elementos de los que nosotros estamos compuestos también. Para más nosotros con certeza decir que somos el polvo de la tierra. Y la Biblia nos lo dice reiteradas veces para que nosotros podamos entender de dónde venimos y a dónde nosotros vamos. Que salimos del polvo y para allá vamos a volver. Ya en el momento en donde nuestros cuerpos estén ya calcinados por lo que es la condición de la materia. Entonces, este hombre da una respuesta muy sabia cuando él dice que ojalá él supiera, pero nosotros, Dios nos está ayudando a saber de dónde salimos, para dónde vamos y quiénes somos. En Cristo nosotros tenemos una identidad. Génesis, que es el libro que nosotros, no es que lo vamos a estudiar, solo 3 versículos. La única forma que podemos realmente descubrir quiénes somos es a través de Dios. Por eso tenemos esa ventaja, no como el filósofo. El mejor lugar para nosotros descubrir comienza en Génesis. Que dicho sea de paso, la palabra en hebreo es Bereshit, que significa el principio, el comienzo de algo, el comienzo de alguna cosa. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a existir? Hay una historia que cuenta que Albert Einstein, había unos estudiantes que estaban en unas clases y ellos dijeron que habían decidido que no iban a creer en Dios. Sin embargo, Einstein le preguntó, como un hombre de cerebro, cuando digo cerebro estoy hablando de un hombre inteligente porque cerebros tenemos todos. Unos que se usan un poco más que otros y otros que son más brillantes que otros y otros que son más dotados con inteligencia que Dios ha dado. Einstein le preguntó que cuánto de todo conocimiento del mundo tenían entre ellos. Y los estudiantes lo discutieron por un tiempo y decidieron que tenían un 5% de todo el conocimiento humano entre ellos. Recuérdense que si Einstein era un científico, sus estudiantes tenían que ser futuros científicos, que eran jóvenes inteligentes también. Einstein pensó que su estimación era un poco generosa, pero le preguntó, ¿es posible que si ustedes tienen el 5%, denle el 95% de la existencia de Dios? Fue una respuesta sabia de decirle a ellos, ustedes saben muy poco para estar evaluando si la existencia de Dios es real o no es real. Ahora vamos a comenzar con el estudio porque eso es la introducción. Este es el versículo. La semana pasada estudiamos el verso 2, el verso 1. Ahora vamos a estudiar un poquito el verso 2. Dice, pero la tierra estaba deshabitada y sin vida, y la oscuridad cubría la faz de los mares, y un viento soplaba sobre la faz de las aguas. Los que leen mucho la Biblia podrán decir, óyeme, pero ¿qué? Yo como que no había escuchado una traducción como esa. Alguien lea su Biblia, es el versículo, Génesis versículo 2, y vamos a ver qué dice. No, lean. ¿Qué dice Débora? ¿Tú lo tienes? El que lo tenga, por favor. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y la tiniebla cubría la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ok. Cuando nosotros leemos un versículo como eso, mira que Carmen lo quería decir de memoria, ahí hay muchísimas palabras que el día de hoy nosotros la vamos a analizar. Esta es la versión hebrea. Esta es la traducción literal en hebreo de Génesis capítulo 2. Y como ustedes pudieron leer, es distinta a la que Irving acaba de leer. Yo no sé cuántas versiones yo leí para corroborar si se parecía a esta, porque es que cada palabra tiene un significado que nos abre los ojos respecto a Dios, cada palabra. Este hombre que es un intelectual judío, se llama Joseph Bitton, tiene opiniones que yo quise comentarlas con ustedes. Opiniones judías de nuestras traducciones. Él dice, hay algunas palabras en la Torá, que es la Biblia, el Pentateuco, que por pertenecer a textos muy conocidos por toda la humanidad, como el relato de la creación y los 10 mandamientos, han sufrido ciertas modificaciones
y han perdido su sentido hebreo original. Las palabras hebreas, que en esta palabra que nosotros vamos a tohu babohu, son una de las mejores ejemplos que puedo presentar de esta contaminación. Más del 99%, escuchen bien cómo el judío cataloga, más del 99% de las traducciones que yo conozco interpretan la palabra como caos, sin forma, informe, probablemente basados en la Septuaginta, introduce la palabra desordenada y sin forma. Le hablé en español y en inglés y en griego y en todos los idiomas. No me entendieron. ¿Verdad que no me entendieron nada? Fantástico, qué bueno. Porque eso me va a dar pie para yo poder explicarlo. La opinión de los eruditos hebreos, de los eruditos que son expertos en el hebreo, que es la lengua madre del Antiguo Testamento, opinan que nuestras traducciones han tergiversado muchas cosas. Yo quise traer eso no para confundirlos, sino para que nosotros ampliemos conocimiento. Esta palabra que yo les leí a ustedes en hebreo es exactamente la palabra que dice en hebreo. El Antiguo Testamento no fue escrito en griego. En griego fue escrito el Nuevo Testamento, pero el Antiguo total, desde Génesis hasta Malaquías, que es donde se cierra el Antiguo Testamento, todo está escrito en griego. En hebreo. Entonces, con esa sola palabra podemos encontrar cosas que nos dan un significado diferente. La Septuaginta fue una traducción del hebreo al griego que se hizo después que Alejandro Magno murió. Tengo que contar la historia para que ustedes puedan entender por qué. Había se llamaba Ptolomeo. Cuando Alejandro Magno murió, su reino se dividió en 5 partes. Si no entienden, me dicen, pastora, repítame eso que yo lo hago. Alejandro el Grande muere. Todo su imperio es dividido en 5 de sus generales. Y hay uno de sus generales que se llamaba Ptolomeo, que era el que gobernaba en la parte donde está Egipto. Y en ese tiempo Alejandría era la capital de Egipto. Alejandría estaba caracterizada por tener una de las bibliotecas más grandes de toda la antigüedad. Ptolomeo le dice a su secretario, que se llamaba Demetrio, que cómo él podía hacer para tener más libros en su biblioteca. Demetrio le dice, los judíos, su majestad. Él le dice, ellos tienen un libro sagrado de mucha sabiduría que sería bueno que nosotros la tengamos en su colección. Ptolomeo manda embajadores hasta Jerusalén para que reúnan 72 ancianos de los más sabios de cada tribu. Tenían que tener. Los mandó y los llevó hasta el área de Egipto y los puso en una isla privada para que ellos tradujeran la Biblia del hebreo al griego. Se llama Septuaginta porque eran 72 hombres, que es 72 en griego. Estos hombres hicieron una traducción y aparentemente los que vivían en Alejandría, que eran hebreos también de mucho conocimiento, aprobaron la traducción que ellos habían hecho. Pero cuando esa traducción llegó a los judíos de Jerusalén, la desaprobaron, por lo tanto la quitaron totalmente de todo lo que tiene que ver con traducciones. En este caso, el judío no aprueba la Septuaginta, nosotros sí aprobamos la Septuaginta. La traducción nosotros se la aprobamos. E incluso la citamos muchísimas veces, diciendo que la Septuaginta dice esto y dice lo otro. Perdónenme que sea tan maestra de escuela hoy, pero necesito que ustedes aprendan. La Septuaginta
puso esto en palabras griegas que significan caos, significan sin forma. Y él sigue diciendo, ¿por qué rechazar esta traducción? Este concepto de caos no es una idea judía, dice él, pero tampoco es una idea neutral, porque la palabra sí tiene significado. Lo que ellos dicen es que el significado no está no se podía aplicar a lo que leímos primero. La idea real del caos expresa un principio fundamental de la palabra caos, que fue la que le salió a Carmen, es un principio fundamental griego platónico. Los griegos no creían en la creación del universo. Aristóteles, el mundo no fue creado, ese era el concepto que él tenía, eso lo dijimos la semana pasada, y que el mundo es eterno y que siempre existió. Eso va en contra de que Dios sí creó todo lo que nosotros vemos. También tenemos aquí a Platón, por otro lado, el universo, él dice que el universo siempre existió, pero al principio estaba en un estado de caos y desorden. No creyendo en Dios, esta es la teoría de Platón. Hasta que según Platón, Demiurgo, que es un genio dios mitológico griego, ordenó que la materia prima y dio origen así a la increíble universo que nosotros vemos. Lo que Platón expone aquí se parece muchísimo al Big Bang. Estamos hablando que Platón era muchísimo antes de Cristo. Entonces, aquí vemos que este hombre, esto era un dios mitológico griego. Y no lo voy a confundir más diciéndole que era lo que hacía el dios y todas esas cosas. ¿Qué significa entonces la palabra esta que dice? Significa que la tierra, al ser creada, estaba desolada y deshabitada, pero no en caos. La palabra en hebreo lo que dice es que estaba deshabitada, es decir, que no tenía vida. Y hay interpretaciones que dicen que no tenía ni vida humana ni vida animal. Ese es el concepto que ellos tienen de esa palabra. La segunda traduce que la tierra estaba desolada de vida animal, ya le dije eso. Lo primero que un científico moderno observaría al explorar un planeta sería la existencia de seres vivos en el mismo. Y esa palabra que nosotros acabamos de decir, que como no la manejo bien, digo la palabra, ustedes saben cuál es, que es esta. Serían las palabras que podía emplear un científico para afirmar que en el planeta Marte no hay vida. ¿Están perdidos o más o menos? ¿Están perdidas? Cuéntame qué. ¿De dónde salió el científico moderno? ¿Cómo? ¿De dónde salió el No, científico? la ciencia moderna. Oh, ya. Ok, voy a recapitular y voy para atrás de nuevo. Lo que yo estoy tratando con esta clase es de yo traer una traducción donde nosotros podamos ver a Dios trabajando en su creación. Y cuando se habla de la palabra caos, se habla de que había un desorden antes de que Dios creara todas las cosas. Se tiene un sentido distinto cuando se dice que no era un desorden que había, porque ¿quién lo hizo el desorden? Sino que se diga que la tierra estaba desordenada y vacía y que Dios en una tierra desordenada y vacía comenzó a construir. Porque la idea de caos, no, ¿quién provocó el caos entonces? Entonces, esas son las preguntas que a nosotros nos hacen los incrédulos para debatir con nosotros y utilizan esa misma palabra. Pero si había un caos, ¿quién provocó el caos? ¿Dónde estaba Dios cuando el caos se hizo? Entonces, cuando nosotros traemos esta palabra, nos aclara un poco de que no había ningún caos. Lo que la tierra estaba era vacía. Y la tierra estaba vacía, que no había vida en ella. ¿Hasta ahí está bien, Blanca? Ok. Por allá atrás. Beatriz. Ok. Déjeme simplificarlo entonces. Lo voy a poner más fácil, ¿ok?
¿Qué estamos tratando con estas introducciones? Estamos tratando de ver en hebreo qué dice Génesis 2. Estamos tratando de ver que cuando se hicieron traducciones, miren, déjeme aterrizar. Hasta en la misma Torah. Usted lo está diciendo como lo dice la Torah. Ah, exacto. Exacto. Eso es. Porque hasta los mismos judíos a veces le pueden replicar a uno como cristiano. Exacto, que lo hacen. Que lo hacen Que lo constantemente. hacen. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando si tú vas y tú le predicas a un judío, Sí. y tú le quieres hablar con él, no, porque en tal sitio y en tal sitio dice tal cosa. Ellos que son los dueños de esto, es como que alguien que solamente habla inglés venga donde mí a discutirme algo que se escribió en español y en mi país. Exacto. Lo mismo que yo estaba diciendo de la lengua española, que no entendía la palabra. Yo lo llamé el español y se lo dije después, y él me dijo que yo no lo había entendido, que lo que él me había dicho era que a lo mejor estaba en desuso. Y después dijo, mi país es lo que está mutilando nuestro lenguaje, porque los vascos quieren que se hable como ellos quieren, los catalanes quieren que se hablen como ellos quieren. Oh, está bien ya, no hay problema, no tiene que. El caso de esto, volviendo aquí, es que el judío trata de decir que esa palabra no es correcta para nosotros usarla. Porque eso lo que traería sería confusión ante un incrédulo de que Dios no tenía el control al principio de su creación. Eso es lo que ellos quieren defender con esta posición. Pero ya vamos a aterrizar, porque ya existe una teoría que se llama la teoría de la brecha. Te presentamos la Biblia en español. La teoría de la brecha. Liliana está buscando una forma más sencilla de aprender la Biblia. No trae mi Biblia, está buscando ahí, entonces busca esta traducción. Teoría de la brecha. Ustedes sin darse cuenta han escuchado muchísimas veces esto, pero nunca le han dicho eso. Esta teoría postula que existe un lapso indefinido de tiempo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, que pasaron millones de años entre un versículo y otro. Dice esta teoría. También postula que el desorden y vacío en la tierra es el resultado de la destrucción que ocasionó la caída de Satanás, de una primera creación, una creación preadámica. Es como que antes existía una creación y después que Dios mandó a Satán a la tierra, que Satán, entonces, era una condición que Satán gobernaba. Eso es preadámico. ¿Hasta aquí está bien? ¿Hasta aquí están entendiendo? Ajá. So what does that word mean in English? But I don't even know how to spell it. La teoría de la brecha. Okay. Alright. Thank you. Gracias, Carlos, por preguntar. Eso porque están atentos. Entonces, esta teoría dice que antes de que Dios creara todas las cosas, el mundo estaba en desorden por la revolución que se había armado con Satán y con todos sus demonios. Y que después de eso Dios puso un orden. Eso dice esta teoría. ¿Cómo surgió la teoría esta? En la edad moderna. Y comienza a desarrollar dicha teoría. El propósito de introducir una brecha en Génesis entre 1.1 y Génesis 1.2 es introducir miles de millones de años para que concuerde con los datos de la geología moderna. Recuerdan que la semana pasada nosotros estuvimos hablando de que los científicos tienen que buscar de dónde ellos sacar para justificar la edad que tiene la creación. Hablamos de eso la semana pasada. Pues esto es como si fuera una lógica para ellos, que hubieron millones de años entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. La teoría de la brecha está sustentada en la premisa de que Dios es un Dios de orden y no pudo haber creado algo en desorden. Y de aquí concluye que el desorden de la tierra se debe al cataclismo sobre la tierra que ocasionó la caída de Satanás, que destruyó dicha creación. Eso está, por ejemplo, en lo que ellos se basan
En Ezequiel 28 es cuando dice, y yo vi al lucero de la mañana que descendía, y yo vi a Satán caer, todas esas cosas, todos esos versículos. Alguien por favor busque Isaías 14 y lea del 12 al 15. Y alguien que busque a Lucas 18, para que ustedes vean de dónde está gente. Yo sé que la clase está un poquito... Está interesante. Isaías 14. Isaías 14, del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Perdóneme, esto es lo que se utiliza para afirmar que Satán, cuando fue destituido del cielo, se hizo un desorden aquí abajo. Y que pasaron miles de años, millones de años, hasta que Dios hizo su creación. Pero, perdón, ¿el desorden de qué era? ¿De los animales o de No había nada? No había nada, Ajá, exacto. ¿Desorden de qué? Exacto. De nada. Exacto. Pero que son teorías, Fernando, que las alinean con versículos aislados de aquí y de allá y utilizan estos versículos para decir eso. Sí, para basarse en algo. Para basarse en eso. Porque cuando nosotros leemos eso de Ezequiel, de Isaías y de Ezequiel y de todo, en Ezequiel ahí Dios está hablando de Tiro, del rey Tiro. Pero dicen que era la forma como Satán cayó del cielo. Léelo, Andrea. Le prometo que voy a aterrizar, no se preocupe. No, siga ahí, yo voy a está interesante, aprendemos más. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo Así de es la que mañana? dicen cómo Satán cayó después que desobedeció en el cielo. Dicen eso. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Esas lecturas, todas esas que están ahí, son lecturas que lo que hablan es de la caída de Satán. Quedamos claros que esta teoría lo que dice es que después que Satán desobedeció junto con todos sus demonios, ellos lo que hicieron fue un caos. Entonces yo me pregunto, ¿un caos dónde? Si no había nada. No había nada que estuviera hecho todavía. Pero bueno, eso es para que nosotros aprendamos un poco, entre paréntesis. La Biblia no dice el día en que los ángeles tampoco fueron creados. No hay ninguna parte en la Biblia que diga eso. Por ejemplo, el libro de Job, en el capítulo 38, en el verso 4 o 7, dice que los ángeles estaban presentes en la fundación del mundo. Pero por ningún lado nos dice cuándo Dios creó los ángeles. Y dice el versículo, ¿dónde estabas tú? Eso es Dios cuando está cuestionando a Job. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro, todos los ángeles gritaban de alegría. O sea, no hay nada que indique cuándo Dios los creó. Hay cosas, por ejemplo, que están reveladas para el hombre, pero hay cosas que Dios no quiso revelarlas. Por lo que hemos visto, que eso lo vamos a ver más adelante. La atmósfera primitiva no permitía vida. Más adelante ya ves. Una de las cosas es que nosotros no podemos poner a Dios en un microscopio para analizarlo como si fuera una célula. No podemos. Y no podemos estar argumentando tampoco que de dónde salió esto, buscándole la quinta pata al gato para poder justificar nuestra curiosidad e incredulidad. Principalmente los jóvenes son como muy insistentes haciendo preguntas para que le llenen sus expectativas, y porque el joven, yo entiendo que se tienen que dar clases que la gente aterrice y que se pueda combatir lo que dice un científico loco, y que uno tiene que prepararse para estar a la altura de lo que está un maestro universitario, para que nuestros jóvenes no digan, pastorcito viejo, lo único que sabe haber es crean por fe y punto. Porque Dios es el Dios de la ciencia. Entonces,
No podemos poner a Dios en un microscopio para nosotros ver los resultados que queremos de Él. Y que Él nos conteste todas nuestras curiosidades. No, este camino es por fe. Aunque Dios ha dejado muchas evidencias. El versículo dice, la parte B del versículo 2, que la oscuridad cubría las aguas profundas. O sea, el planeta Tierra no tenía ningún tipo de vida y nuestra atmósfera actual es clara y luminosa. Nuestra atmósfera en la que nosotros vivimos tiene un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Pero la atmósfera primitiva en la que el planeta fue creado era diferente. Aquí oscuridad no puede significar ausencia de luz como nosotros creemos. La comparan con la 9ª plaga de Egipto, una especie de gas que proviene de donde proviene la llegada de la luz, que es algo tóxico con menos oxígeno. Y se plantea, de acuerdo a las definiciones de Hebreo, de que Dios lo que estaba era preparando la atmósfera para cuando llegara el hombre pudiera respirar como respiramos nosotros. Todo eso lo estaba haciendo Dios antes de crear el hombre. Y nosotros le pasamos por alto y leemos ese versículo 2 sin ver todos esos misterios que hay de todo lo que Dios hizo para que este planeta pudiera ser habitado por habitantes. Pastora, una pregunta. Ajá. Con respecto a eso de la luz. O sea que no estaba en oscuridad, sino que la atmósfera era diferente. La atmósfera. No era porque ausencia de la oscuridad no era el tipo de oscuridad que nosotros vemos ahora. Entonces esa traducción también está errónea, ¿no? Cuando no hay palabras, no es erróneo. Cuando no hay palabras para tú describir algo, realmente dice oscuridad, pero no la oscuridad que nosotros conocemos. Y no hay otra traducción para eso. En hebreo también dice oscuridad. Pero no es... cuando ustedes leen detenidamente el capítulo 1, se van a encontrar con que después Dios dice que se haga la luz y que la noche la mandó. Como si estuviera hablando de dos cosas distintas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el planeta Tierra y ahí tenemos el planeta Júpiter, que son los dos planetas que más se parecen. Nosotros podríamos comparar la atmósfera terrestre con la atmósfera actual de Venus. Por ejemplo, Venus, no es Júpiter. La atmósfera de Venus tiene 3 capas espesas de nube oscura que no permiten la luz solar que llegue a la superficie y están compuestas de ácido sulfúrico y dióxido de carbono. Déjame, ¿qué estamos diciendo con esto? En ese planeta Venus no puede existir vida humana porque la luz del sol no puede llegar, porque tiene 3 capas que son como si fueran protectores así, que no permite que la luz solar entre. Con esto lo que yo quiero es destacar el planeta donde nosotros vivimos, el cuidado con el que se hizo, para que nosotros pudiéramos tener lo que vemos sencillo, que nos levantamos, vemos que el sol salió y nos acostamos y después vemos que la luna sale y nos acostamos y cuando el cielo está bien claro vemos que hay muchas estrellas y no nos damos cuenta de que cada cosa fue hecha para el favor de nosotros. Y son para tú durar horas dándole gracias a Dios porque Él creó una casa maravillosa para que nosotros pudiéramos habitar en ella. Entonces, todo esto que parece clase de escuela, clase de universidad, es para que nosotros lleguemos al entendimiento de cómo Dios se esmeró para construir el planeta donde nosotros estamos viviendo y acabándolo. Estamos llegando a Marte a cada rato y vemos la condición de ese planeta. El hombre ha ido a la Luna, el hombre ha ido a Marte, ha intentado de todo y no puede, ningún tipo de vida sobrevive en ninguno de esos sitios, ningún tipo de vida. Entonces, estos dos planetas que se parecen, la diferencia es que la atmósfera de ellos es distinta a la nuestra. Ahora, ¿cuál es el orden de lo creado? ¿Qué fue lo primero que Dios creó? El cielo y la tierra. ¿Y después? Los animales, las plantas, ¿Qué? la tierra. No, la luz y... ¿Ves que no podemos leer rápido? No. Busquen Génesis y lean verso 2.
Ahí es que está el asunto, que leemos muy rápido. Es que se me olvida, pastora, no es que yo me rápido. Las aguas. ¿Cómo? Las aguas. La tierra, el cielo y la tierra. Ok, las ok, aguas, ok. Vamos a pensar con la lógica. Si la Biblia me dice a mí que Dios creó el cielo y la tierra, ok, y después dice, ¿qué es lo que hay? Hay agua. Porque el agua entonces pudiera estar en cualquiera de los dos lados. Porque Ahí, pero, el cielo y la tierra. En la tierra sí hay agua, hay nieve. pero por ninguna parte dice que Dios lo hizo. Ya está. Esas no eran bien inteligentes. Escuchen, vamos a demostrar esta noche que era agua que había en todo el planeta. No había nada. Agua era lo que había en todo el planeta. Los cielos y la tierra. Ahora, no hay un orden cronológico para decir, no fue esto primero, pero era agua lo que había. Por ejemplo, miren esto. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. O sea, que había agua. El Espíritu de Dios se movía en el aire. ¿Sobre qué? Más agua. Entonces, el planeta estaba lleno de agua. La oscuridad cubría las aguas, dice el versículo 2. Que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos y aguas en la tierra. Versículo 6. Hubo un movimiento con el agua. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra, las aguas del cielo. Versículo 7. Miren todo lo que habla del agua. El versículo 9. Entonces Dios dijo que las aguas debajo de los cielos se junten en un solo lugar, para que aparezca la tierra seca. Primera vez. ¿Cómo fue que dijo Colón cuando llegó a la tierra? Aquí nos encontramos con la tierra. Para que aparezca tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Mire cuántos versículos que uno lo lee y uno no se da cuenta de que la tierra estaba formada de agua. Y que Dios tuvo que ordenarle que tenía que vete para acá y vete para allá. Cuando Job está quejándose con Dios, también Job le dice, Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo le dije a las orgullosas alas, a las orgullosas olas del mar, hasta aquí llegan tus límites? Dios lo que está diciendo ahí, fui yo que le di órdenes a ellas, fui yo que le puse un límite a ellas de que sus orgullosas aguas no podían pasar y tenían que quedarse ahí. Cuando dicen arranca por ahí para abajo. Usted no se ha puesto a pensar que nosotros tenemos la tercera parte del planeta rodeado de agua. Que usted pudiera decir, pero nosotros estamos en peligro de ser inundados y tener un tsunami todos los días. ¿Cómo es posible? Porque Dios le dio la orden a que las aguas de la mar no podían tocar su tierra. Y por último, Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mar. Desde el versículo 2 hasta el versículo 10, Dios está hablando, dándole órdenes al agua para que forme la parte nuestra. Ok. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Que se me vayan con algo, no hay problema. ¿Qué es lo que hace que nuestro planeta sea único en el universo? Nuestro planeta es privilegiado por ser el único cuerpo celeste que posee agua líquida. El único. Gracias al diseño inteligente y divino de la masa de la Tierra, la masa del Sol y en particular la perfectamente calculada distancia entre nuestro planeta y el Sol. ¿Están entendiendo? Eso a mí me dio mucho gozo y alegría. Todo esto permite el Sol, la Luna. Todo esto permite que la temperatura de la Tierra no sea ni demasiado calurosa, donde el agua se evapore como sucedería en Venus,
ni demasiado fría donde el agua se congele como sería en Marte. Que estamos en el único planeta que tiene todos esos beneficios. Carlos y Camilo. Tiene una pregunta. Ah, pues que la digan. Dila, Carlos. You're saying the water was first? Ajá. The water was already there? Ah, estaba todo rodeado de agua, sí. No, quiero saber qué fue primero, si el agua o la dice que El agua, el agua, el agua. During the creation? Like, the very first step of the creation was water, or was that already there before the creation even started? Había agua. Y Dios creó los cielos y la tierra, pero todo estaba rodeado de agua. So, when God created, right, first thing was water. Sí. Okay. Por ejemplo, los versículos que se acaban de dar ahora son versículos que hablan de todas las órdenes que Dios le tuvo que dar al agua para que se separara, para que se dividiera y para que la tierra saliera. Y por eso yo dije que esto no es cronológico, de que primero esto, pero el agua tuvo que se tuvo que poner en puesto cada cosa para que después las cosas comenzaran a funcionar. Agua. El planeta estaba rodeado de agua. Hablamos de esto. ¿Qué se entiende sobre esto? ¿Qué entendiste de esto? Por ejemplo, un ser inteligente que es Dios creó un planeta como el que nosotros vivimos y lo creó en un lugar estratégico donde nosotros estamos a una distancia que permite que el sol evapore el agua. ¿Por qué es tan importante que el sol evapore el agua? Más adelante lo vamos a decir. Y que estos planetas que están cerca de nosotros, que son Venus y Marte, el agua en un sitio es congelada y en la otra agua es muy calurosa. No se podría vivir en ninguno de esos planetas. Sin embargo, aquí nosotros tenemos el sol en un lugar estratégico para que nosotros podamos tener una temperatura templada. Es el único planeta que tenemos este gran regalo. La lluvia, ese es el regalo. Ese es el regalo. El agua dulce, ese precioso líquido que se llama agua dulce, esta agua es lo que permite la existencia de nuestro planeta. Si nosotros no tuviéramos agua dulce, todos moriríamos y no hubiera vegetación. Y no hay ningún científico que todavía haya podido hacer eso. Y lo vemos con Elías, que por castigo al rey Acab por 3 años y medio le dijo que no lloviera y no llovió y se estaban muriendo los animales, se estaban muriendo, no había vegetación, no había vida. Ahora, ¿cuál es el origen de ese elixir que posibilita la vida? La lluvia o precipitación que incluye nieve y granizo. Miren el milagro. El mecanismo del ciclo del agua que permite la producción de lluvia fue establecido por Dios en el segundo día de la creación, al dividir las aguas superiores, que son las nubes, y las aguas inferiores, que son los océanos. Dios fue que le dio órdenes. Hay un escritor de libro que se llama El Clima, llamado John Lynch, que describe con sus palabras, con sus propias palabras, a las nubes de una manera muy similar a la Biblia. Él dice, nosotros vivimos en un planeta de agua, los mares dominan el mundo, hay océanos alrededor de nosotros, el agua del mar, y un océano por encima de nosotros que son las nubes. Dios, sí. Perdón, me quedé con una duda. La primera, del versículo 1 al versículo 2, dijiste que decían que había muchos millones de años. Sí. ¿Eso era afirmativo o negativo? Para mí no. Para ti, es Tú hoy de Fernando se estaba burlando. Ok. Entonces la pregunta, la de Carlos, no me quedó clara una cosa. Si no había tierra y no había cielos, ¿en qué estado sostenía el agua? Yo sé que dijiste que no por una cronológica, el agua estaba primero, pero si no hay tierra, ¿dónde el agua? Lo que, mira, O sea, así como está el planeta redondo, fue Dios quien lo construyó de esa manera. correcto. Y había agua arriba y agua abajo y agua por los lados. La tierra la creó Dios para hacer separación. Pon tú que fuera un planeta lleno de agua. O sea,
¿verdad que sí es primero la tierra y el cielo y después el agua, no? No. Pero el agua Por eso fue que yo dije que no podíamos cronológicamente, era agua que había. Era un planeta de agua, de cuenta. Era un planeta de agua. Sí, por eso fue que la confusión, que Dios caminaba sobre el agua. Sobre la paz. Ok, tú me preguntas, entonces, ¿dónde estaba Dios? Mira, ¿y dónde estaba Dios si no había cielo? Sobre la paz, sobre la paz. Pero los versículos no serán contrarios, o sea, primero el 2 y después el 1 con relación a eso. ¿Cómo? Porque dice Dios creó los cielos y la tierra. Y después sigue el segundo. ¿No Sí. sería el contrario, el 2 y después el 1? No, lo que pasa es que cuando se dice en el 1 que Dios creó los cielos y la tierra, lo que le está dando autoridad a Dios de que Él creó todas las cosas. Pero cuando tú estés solo en la casa, y Carlos, cuando tú estés solo, comienza a leer, llévate la información que aquí se ha dado y comienza a subrayar versículos hasta que tú llegues al versículo 10 y tú vas a escuchar todas las órdenes que hay respecto al agua. Pastora, ese pobre muchacho está Sí. levantando ese brazo y acá le duele. Cuéntame, mijo. Ok, científicamente comprobado, la Tierra es una esfera perfecta, en una forma que no hemos podido, sabemos cuál es el tope más alto en la montaña, en eso. Si cogemos el tope más alto con la profundidad del mar que hemos podido llegar, básicamente la Tierra es redonda, perfecta. Sí. So, cuando se está hablando de que el mar estaba por encima de la tierra, básicamente para dividir la tierra del mar, ahí fue donde se crearon las montañas. Por ejemplo, Irving, para corroborar, ampliar un poco más lo que tú estás diciendo y darle más respuestas a Camilo. Cuando se habla del abismo, en el versículo 2, se ama que el abismo es una profundidad y de lo que se está hablando precisamente era de la profundidad del agua. Nosotros tenemos el concepto que el abismo, sin haber nada creado, es el sitio que entra, por ejemplo, en Apocalipsis hay 4 citaciones del abismo. Lo voy a confundir más poquito. Que habla de a dónde va a ir Satán con todos sus demonios a la hora de él ser juzgado. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí la palabra lo que nos está enseñando es la profundidad del agua que había. La palabra abismo es profundidad, profundidad, profundidad. Pero bueno, vamos a seguir. Lee y Carlos, ustedes dos, del versículo 2 hasta el versículo 10. Y comiencen a ver, pero no lean por terminar de leer. Deténganse en cada versículo para que ustedes puedan tener una idea y la unan con esto que se está diciendo aquí hoy. Entonces, vamos a seguir hablando del milagro del agua, que cuando estamos hablando del milagro del agua, estamos hablando del milagro de Dios. Toda el agua era salada, porque eran los océanos, toda el agua era salada. Miren, de toda el agua que se encuentra en el planeta Tierra, solo el 2.7 es agua dulce. Eso es nada, porque si es el 2.7 de 100, estamos hablando de que hay un 90 y pico % de que todo es agua salada. De ese total, 2.5 es agua dulce congelada en los glaciares. Y 0.69 es agua dulce subterránea, que al igual que los glaciares también fue producida original por la lluvia. El agua de los glaciares, el agua de los subterráneos, todo eso es por la lluvia. Solo el 0. Miren ese número tan largo, de todo el agua del planeta es agua dulce que se encuentra en la superficie del planeta y que está distribuida en los lagos y en los ríos. En conclusión, la única fuente de agua dulce que hay es la lluvia. Y entonces, estamos presos. Porque si lo único que hay es agua salada, aquí entra el milagro de Dios. Ahí entra el milagro de Dios. Míralo aquí. 97.5 de agua salada tiene el planeta. 2.5 agua dulce. Esta 69.7, de esos 2.5, casi toda el agua está convertida en glaciares. En el Polo Norte y en todos esos sitios. El 69% de ese 2.5 está en los glaciares. Un 30% de ese 2.5
está subterráneo. Y solamente un 0.3% está en los ríos y en los arroyos. O sea, nada de Y agua. lo estamos contaminando. Ahora bien, el segundo día de la creación fue dedicado a establecer el proceso de la... Yo no sé, pero pídale a Dios que le revele el milagro como me lo reveló a mí. En el segundo día de la creación, Dios inició el proceso de la conversión del agua de los océanos en el líquido más escaso, más exótico, más precioso de todo el universo. Es por eso que la lluvia es considerada como una de las bendiciones más importantes de Dios a la humanidad. Cuando cae la lluvia, Dios está mandando bendición, aunque rompa árboles. Cuando cae la lluvia, es tan tal que yo hablaba con alguien en estos días. Miren el secreto que hay con el agua. Cuando usted escucha un riachuelo correr, lo que usted dice, ay, si yo pudiera hacer una casita aquí al lado. Es como si fueran relajantes que Dios creó con el sonido del agua. Bueno, hay gente que duermen con los sonidos de la lluvia. Las lluvias son relajantes, las lluvias son terapéuticas. Y todo eso es por el maravilloso trabajo que Dios hizo con el agua. Mira lo que hacen en un desierto cuando ellos logran... Ellos llaman el vino sagrado de Dios, le llaman en el oriente, en los desiertos, a el agua. Es el elixir de la vida, es la única fuente de agua dulce en todo el universo, es la lluvia que se produce en la atmósfera del planeta. Imagina un planeta donde se produce el líquido más exquisito del universo. Este líquido se produce evaporando. Oiga bien, ¿de dónde viene el agua? De arriba para abajo. Se evapora el agua del mar y se convierte en agua dulce. El agua dulce de los océanos, a través del brillante sol que destila el extravagante licor de los cielos de la atmósfera y lo hace llover de nuevo a la tierra, formando los ríos y los lagos. Esa es de esta bebida embriagante. El planeta, por supuesto, es la tierra y es el licor, el agua dulce es lo más hermoso. El proceso, por ejemplo, que en Israel hay ahora de convertir el agua salada. Sí, de desalinizarla. Desalinizarla. Entonces, miren cómo funciona esto. Esto lo saqué yo de ahí. Miren cómo funciona esto. Qué belleza. Estos son los océanos. Los rayos del sol hacen que el agua del mar se evapore. Y esa agua se almacena en las nubes. Y las nubes filtran el agua salada, le quitan la sal y la endulzan. Y la sal y el agua desciende a la tierra y nosotros. Miren qué maravilla, Señor. Eso es para decir gloria a Dios, aleluya. Entonces, cuando sucede este proceso de que la condensación del agua sube, el agua sube de distintas formas. Llega aquí, convertida en nieve, que es la que se almacena en los glaciares, que es donde más tiempo dura. Y hay otra que es subterránea, de donde se hacen los pozos y donde se saca aguas. Entonces, toda el agua que nosotros vemos que es dulce, ha sido un agua procesada por las nubes. Y las nubes bajan con el agua dulce para que nosotros podamos tomarla. Realmente yo me llené de alegría de ver que nosotros nos atribulamos por muchas situaciones por las que pasamos. Y a veces nosotros creemos que Dios está o sordo, o con sus oídos prestos a otra cosa, o con su cara volteada para el otro lado. Y si Dios preparó todo esto para que nosotros pudiéramos subsistir aquí en la tierra, ¿cuánto más Él nos dará todas las cosas que necesitamos? Yo glorifico a Dios con estas clases, porque a mí en lo particular
me ha hecho subir hasta los mismos cielos de ver el cuidado que Dios tiene con nosotros y de ver esa maravilla de que lo que no es posible para el hombre es posible para Dios, y que esos depósitos de agua salada Dios la pueda convertir en agua dulce de una manera mecánica para nosotros, y tener el sol para que sea contribuyente a lo que nosotros necesitamos. Así que vamos a darle gloria a Dios esta noche. Lamento mucho que no me hayan entendido algunos, pero por lo menos llévense el milagro del agua. Pastora, ¿por qué las personas de allá, de asiáticos y todos esos árabes, aprecian tanto el agua? Por la escasez. Que no la apreciamos nosotros. Por ejemplo, alguien se enferma y ellos un vaso de agua. Sí. Y todo es como si eso fuera... Una de las salutaciones de las personas del Oriente, cuando tú vas, es darte un vaso de agua. Yo no sé si ustedes recuerdan una historia que hay en el libro de los Reyes, que se llamaba Sísara, un enemigo de Israel, que Israel lo andaba persiguiendo, y Sísara se escondió y llegó donde una mujer llamada Yael. La leche y el agua son las dos bebidas sagradas para darle a un visitante que se le quiere dar honor con ella. Así que vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Alguien que no haya orado? Por favor.